Buenas tardes a todos, los que no he saludado hoy. Bienvenidos a todos. Hermanos, estamos en la iglesia donde se canta al Señor, se predica la palabra de Dios. Y estamos hace unos meses ya hablando del Evangelio de Mateo. Así que, por favor, el que tiene Biblia, saque su Biblia y vaya conmigo al capítulo 9 de Mateo, al verso 14 en adelante. Vamos a predicar, Dios mediante, hasta el verso 17. Como ya hemos predicado antes, Jesús venía de sanar a un paralítico, después viene de hacer un llamado eficaz, extraordinario, un llamado irresistible a Mateo, al publicano que cobraba impuesto a su misma nación para el opresor imperio romano. Por lo tanto, Jesús estaba haciendo la obra que el Padre le había enviado a hacer desde antes de la fundación del mundo. Pero siempre Jesús tenía personas que se oponían, y qué cosa más rara que hay personas, o había personas en ese tiempo, y creo que hoy también, que se oponen a la gente que hace cosas buenas. Es el mundo del revés, ¿no? Jesús hacía cosas buenas para la sociedad, para las personas, pero siempre ellos se oponían, eran los religiosos que veían tambalear toda su religión y toda su filosofía de vida, por decirlo de alguna manera. Entonces, al no poder luchar contra Jesús y contra las verdades y los milagros que Jesús hacía, ellos lo único que atinaban a hacer y lo único que le quedaban por hacer era oponerse, era criticarlo, era decir que era falso lo que hacía o que no tenía autoridad para perdonar pecados. Y después va a decir que los milagros que hacía Jesús eran por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces esta gente se oponía a Jesús. Y ahora en el verso 14, lo leemos de nuevo hasta el verso 17, capítulo 9 de Mateo, dice así: entonces vinieron a él los discípulos de Juan el Bautista, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paños nuevos en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vinos nuevos en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservarán juntamente. Oramos un minuto, ¿sí? Padre, bendice tu palabra, Señor. Bendice tu palabra. Señor, ella va a ser poderosamente lo que vos quieras. Y el deseo de todos nosotros aquí, Señor, es que cumplas tu propósito con tu palabra en cada corazón, en cada vida que está aquí hoy. Te lo pedimos para tu gloria siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Hay preguntas capciosas, ¿sí? Una palabra que no tenemos mucho en nuestro vocabulario. Capciosas. Son preguntas como falsas, ¿no? No sé si alguna vez le preguntaron a usted: ¿de verdad que llegaste a esta hora? Más que una pregunta, esa era, ¿no?, una acusación prácticamente, ¿no? Hendrickson dice que estas preguntas que le hacían a Jesús, ¿sí?, el verso 14, ¿por qué tus discípulos no ayunan como ayunamos nosotros? Los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos. Recuerden que Juan el Bautista ya estaba encarcelado para esa fecha, ¿no? ¿Por qué no ayunan tus discípulos? ¿Qué clase de maestro sos? Una pregunta un poco llena de ironía, tal vez, o de un peso de acusación, una pregunta deshonesta. No una pregunta
plantada en la verdad, con un corazón abierto. Tal vez haya corazones confundidos, equivocados, pero un corazón sincero. ¿A cuántos de nosotros nos puede pasar en la vida que a veces luchamos por algo que creemos que es sincero, pero estamos equivocados? Y viene alguien de parte de Dios y nos dice la verdad. Estas personas, tal vez los discípulos de Juan, queremos pensar que lo hacían, como yo digo, ¿no? Tal vez equivocados, pero con sinceridad. El Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas cuentan que fueron y se presentaron delante de Jesús, tanto los discípulos de Juan como los fariseos. Aquí Mateo va a decir que solamente los discípulos de Juan se presentaron y le preguntaron por qué no ayunan. Claro, Mateo, cuando recibe el llamado, cuando Cristo lo llama al arrepentimiento y fe, a seguirlo y a ser su discípulo, ¿se acuerdan? El domingo pasado le hizo una gran fiesta. Y tal vez los discípulos de Juan, que seguían muy fuertemente las costumbres de Juan el Bautista, ustedes se acuerdan que el llamado de Juan en el capítulo 1 de Marcos dice que él estaba retirado en el desierto, no se contaminaban las ciudades y que comía langosta y miel silvestres. Entonces Juan tenía una característica, un llamado, y él comía muy pocas veces. Miren lo que dice el capítulo 11 de Mateo, venga conmigo un poquito, versos 18 y 19, capítulo 11, versos 18 y 19. Había total similitud en el ministerio de Jesús y en el ministerio de Juan el Bautista, pero había unas cositas que eran distintas, pero que no lo ponía uno en contra del otro, en absoluto. Dice el verso 18 del capítulo 11 de Mateo, hablando Jesús, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonios tiene. ¿Se da cuenta? Los religiosos siempre le están encontrando algo malo. Y dice el verso 19, vino el Hijo del Hombre que come, si lo contrario Juan. Juan no comía ni bebía, decía Jesús. Pero viene el Hijo del Hombre, Jesús, que come y bebe y dicen, he aquí que un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de los publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos, ¿no? Entonces, aquí se presentan los discípulos de Juan, porque tal vez como ellos ayunaban 2 veces por semana, aproximadamente los fariseos, justo cuando veían a Jesús en un banquete extraordinario que le hizo Mateo, y ellos estaban ayunando. Y dice, ¿cómo? ¿Qué pasó acá? Juan no hablaba que él era el Mesías, que él era el maestro espiritual, que nos iba a guiar por el camino de la espiritualidad. ¿Y por qué él se sacia comiendo? ¿Por qué no tiene límites a su carnalidad? Podrían pensar, ¿no? Porque podemos pensar aquel que come, que le gusta comer y tiene pasión por la comida o pasión por la bebida, es una persona carnal, ¿no? Que come demasiado, digamos, ¿no? Creo yo que todos nosotros nos cuidamos en la comida, ¿no? Ninguno dice amén, entonces. Ahora, miren que dice el verso 14, dice el verso 14, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces? ¿Pero qué enseñó? Nosotros ya enseñamos del ayuno, ¿sí? El capítulo 6 de Mateo en el Sermón del Monte. ¿Qué enseñó el Señor? Mire, uno de las banderas del judaísmo, del baluarte de ellos, ellos se jactaban ¿en qué? Esto lo dijo el Sermón del Monte, en la limosna. ¿Se acuerdan? Cuando den limosna, no hagan tocar trompetas. ¿Se acuerdan? Cuando ayudemos a alguien, cuando oren. Ellos amaban orar en la sinagoga y en las esquinas para ser visto de los hombres. ¿Qué enseñaba Jesús? Entren a su cuarto y oren a su Padre en secreto y su Padre lo recompensará en público. Bueno, no estaban haciendo caso al Sermón del Monte, ni los fariseos, ni los discípulos de Juan. Y dice también, ¿no? En el Sermón del Monte, capítulo 6, y cuando ayunen,
que la gente no se dé cuenta que usted está ayunando, sino que lávese el rostro, póngase bien y vaya y diríjase a la gente, pero que nadie se entere que están ayunando. Bueno, si vemos que el verso 14 dice, ¿por qué si nosotros ayunamos muchas veces? Si Jesús dice que no hay que decir nada cuando ayunamos. Jesús, ¿alguien está ayunando hoy, ahora a la tarde? No tiene que decir nada. No tiene que decir nada. ¿Por qué? Porque es una comunión. El ayuno es una comunión con Dios. Después lo vamos a explicar un poquito, pero el ayuno es para los cristianos el día de hoy, ¿no? Después lo vamos a tomar, ¿no? Pero Jesús está exhortando, reprende en el Sermón del Monte las prácticas de los fariseos, que ellos creían que por ayunar o por dar limosna iban a buscar la justicia, su propia justicia delante de Dios. Iban a ser más aceptos delante de Dios si cumplían algunas reglas. Totalmente. Jesús reprende eso. No digan nada, dejen que Dios lo recompense en público. Nosotros venimos, la mayoría de nosotros, o todos nosotros, venimos del mundo. Y el mundo tiene un sistema que nos hace creernos que necesitamos que nos recompensen o que nos feliciten, ¿no? Por eso, ingenuamente, los discípulos de Juan se acercan a Jesús diciendo, si nosotros ayunamos muchas veces, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Qué clase de maestro sos, no? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no haces que ayunen? Porque el ayunar era para ellos algo, no sé, como un medio de gracia. Era casi ganarse la salvación. Estaban equivocados en ese sentido. Bueno, el mismo Juan encarcelado, en el Evangelio, dice, vayan y pregunten a Jesús si es él el que tenía que venir o esperaremos a otro. O sea que Juan también estaba confundido, ¿no? Bueno, ¿cuántos de nosotros no hemos estado confundidos en el Evangelio, sí? Así que no podemos machacar a los pobres discípulos de Juan. Se cree históricamente que un grupo de los discípulos de Juan, obviamente fueron con Jesús, pero otro grupo se hicieron un grupo grande que duraron muchas décadas. Algunos creen que siglos. Eran como algo así como separatistas, ¿no? Grupos en contra de la opresión del imperio y que seguían esa costumbre de Juan y que no se involucraban con la gente y que creían que el ayuno era una justificación delante de Dios. Bueno, lo hemos visto en la década del 80, 70, que se levantaron aquí en Latinoamérica, por lo menos, que están cerca nuestra y nosotros conocemos, varios evangelistas que promulgaban y predicaban el ayuno como que el ayuno, el que no ayunaba no era cristiano. No sé si ustedes han escuchado, pero el que no ayunaba no era cristiano. Iban a las naciones a predicar y predicaban sobre la importancia de orar horas por días y de ayunar 2 veces por semana o 3, o hacer ayunos extensos, la cual hay registros que algunos pastores o personas cristianas han muerto por hacer un ayuno que no le convenía al cuerpo, un ayuno anticlínico, digamos, ¿no? Y han muerto. Entonces, el espíritu del fariseo, ¿no? Aquel que se quiere justificar por las obras, sigue en medio nuestro. Y Jesús reprende eso. Y dice en el verso 15, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están en bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días como cuando el esposo les será quitado y entonces sí, ahí ayunarán. Pueden, imagínense, miren, para Dios, una de las fiestas más grandes que hoy podemos gozar en la tierra es celebrar la adoración a Él, ¿no? Que es como una fiesta espiritual. Pero la otra fiesta que no es tan espiritual es el matrimonio. Ahora sí, si ¿están de acuerdo conmigo? ¿Amén? No, hermano, no. Se ve que el domingo a la tarde ya no quieren ni estar casados, no quieren ni ser cristianos siquiera. Claro, para Dios, y usted lo comprueba en la Biblia, usted lee la Biblia, sabe que las bodas, Dios, Jehová,
decía que él era el marido de Israel, que Israel era su novia. Jesús dice, ¿cómo van a ayunar mis discípulos si el novio, o sea, Jesús está diciendo, se está comparando a un novio que se había casado recién y que por lo tanto tenía que estar en festividad? Tenía que haber fiesta, tenía que haber comida, bebida, tenía que haber regocijos, alegría. Bueno, la historia dice, ¿no?, que cada vez que se casaba un judío, había, en vez de irse de luna de miel, como se van hoy los egoístas, matrimonios egoístas, se van y nos dejan a nosotros sin nada. No, ellos abrían la casa una semana y una semana la gente venía a celebrar con ellos. Hoy no, hoy son egoístas, quieren estar solos, se van, se ponen esas latas de conserva atrás del auto. O eso son en las películas de Hollywood, hermano, ¿no? Entonces, Dios veía, o sea, Jesús era como el novio, y el novio en aquel tiempo, si se quiere la palabra, no me sale otra, era como, tenía más relevancia que la novia. Hoy es al revés, ¿sí? Hoy la novia es todo para la novia, ¿no? Todo el vestido para la novia, y la novia gasta un montón de plata, y los hombres se conforman con alquilar un traje. Y la novia va al peluquero, a la maquilladora, a la manicura, a esa que le arregla los pies, todo, ¿no? Y gastan miles y miles. Pero el novio, le alquilamos un traje y ya está, ¿viste? Peinate un poco y listo. Ahora, era una fiesta, ¿y cómo iban a estar ayunando? Era absurdo pensar que en una festividad haya una persona ahí, ¿no?, sin comer, ayunando. ¿Dónde vas? A una fiesta, ¿no? Esto lo dijo Sujel también, se lo robo. Vemos a una persona ahí en el rincón de las fiestas, todos comiendo manjares, y una persona, un fariseo religioso, ayunando. ¿De no comes? No, estoy ayunando. Se te atraganta la comida, ¿viste? Entonces, te hace pensar que por ayunar es mejor cristiano que vos. Y no es así. Primero, que el ayuno es una disciplina espiritual. No es para adelgazar, porque si querés adelgazar a la nutricionista y ahí te va a dar una dieta. El ayuno es una disciplina espiritual. Es para hacerlo cuando vos lo veas necesario. Pero siempre es espiritual, nunca es para aparentar y nunca es para ganarse el favor de Dios. No, en absoluto, ¿no? En la parábola del fariseo y el publicano, el fariseo oraba y decía, yo ayuno 2 veces a la semana, yo no soy como este que no ayuna, yo ayuno 2 veces a la semana. Ellos ayunaban porque creían, ¿no? Ahora, el ayuno también, si lo vemos en sus orígenes, ¿de dónde viene? El Antiguo Testamento. ¿Cuántos ayunos convocó Dios? 1. El más importante, que era en el día de la expiación, Levítico 23, bueno, y en otros textos más. Había que ayunar, había que traer ofrendas, había que recordar a nuestros hijos, había que ayunar, pero solamente una vez por año. Por eso, los fariseos, ¿qué hacían? Agarraban la ley y ellos le exageraban a la ley, ¿no? Le exageraban, porque ellos querían cumplir y ser más obedientes que lo que Dios exigía, ¿no? Eran religiosos, legalistas, para ello y para lo demás. Hoy diríamos, bueno, no veamos el partido porque es carnal, por ejemplo, ¿no? O no tomemos alcohol porque es carnal, eso es pecado. Un pastor que yo tenía decía, yo no tomo cerveza porque si se me presenta un demonio, ¿cómo hago para echarlo afuera? Estaba preocupado por eso. Una vez, hoy tarde de anécdotas, una vez, cuando recién me convierto, era un bebé, así como el bebé, era un bebito en el Señor, no sabía ni cuánto evangelio había, no sabía nada, ahora tampoco sé tanto, pero en ese momento no sabía nada, hace 34 años atrás. Vamos a jugar a un partido de fútbol con mi primer pastor, y unas hermanitas nos cruzan por la calle y nosotros íbamos con la pelota bajo el brazo, en pantalones cortos. Y después las hermanitas estas que iban a otra iglesia, no a la mía, dicen, Marcelo, ¿quién era ese muchacho? Ese muchacho es mi pastor. Ah, dice, ¿qué? ¿Tu pastor juega al fútbol? Sí, juega al fútbol.
Dice, la gente que se está perdiendo y el pastor jugando al fútbol. En el tiempo que se tiene que reír. ¿Sí? Así quedamos. Pobre gente. Gracias a Dios esa gente cambió. Gloria a Dios. Cambió. No se puede vivir así. No se puede vivir con reglas. Ahora tampoco no se abuse usted ni yo. Porque seguir a Dios hay reglas también. Pero ya el cristiano, a diferencia del religioso, lo hace por un amor, por algo amoroso, por algo puro. No hay un remordimiento de conciencia. El amor es puro. En el amor no hay arrepentimiento. En el amor, usted ame que le va a ir bien. Usted ame a Dios y siga lo que Dios le ha dado, le ha dicho que haga. Entonces, qué distinto que es el cristiano que se saca todo lo legal, el residuo de lo legal, que todavía todos tenemos eso. Todos tenemos mucho así, un poquito así, porque todos los tenemos. Hoy alguno de ustedes pensará, qué bueno, vine a la iglesia, por lo menos cumplí. ¿Sí? Por lo menos cumplí. Una hermana manda un mensaje y le dice a Sandra, decile al pastor que no voy porque estoy engripada, que no se enoje, por favor, que no se enoje. ¿Usted me ve enojado a mí? ¿Usted ya me va a conocer enojado alguna vez? Sandra me ha visto enojado. Ojalá que no. Ya está. Miren, la aflicción tenía que ver el afligirse con el ayuno, pero el Señor en el Antiguo Testamento dice en Isaías 58, dice, no es más bien que el ayuno, esto lo digo siempre, ¿no? No es más bien el ayuno, miren, no es más bien el ayuno, que yo escogí, dice Dios, desatar las ligaduras de impiedad, perdonar a las personas, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo, y mire lo que dice acá, y que compartas con el hambriento, dice Isaías 58, 6 y 7. O sea, en vez de ayunar, vos no vas a comer, no, entonces la comida que vos no comés, dásela a otro que necesite, no la tenga ahí para mañana. Sí, pero claro, si no la vas a comer, dásela a otro. ¿Y qué tenías para comer? Y un guiso, y dáselo el guiso al que necesita. Comparte alimentos, dice, que metas en casa, que hospedes a errantes. ¿Quién no hace eso? Bueno, antes se hacía. El pueblo de Dios estaba mandado a ser hospitalario porque ellos mismos habían sido extranjeros en Egipto. Entonces el mandato, como ellos habían sido extranjeros, estaban en tierras extranjeras, estaban como agregados y después los esclavizaron, ellos tenían que tener mucho cariño por el extranjero. Y el extranjero tenía... ¿Cuántos extranjeros hay acá, güey? Ninguno. Bueno, mejor, hermano. No. El extranjero es bienvenido, ¿sí? Es el espíritu de Argentina. ¿Cuántos son descendientes de italianos acá, no? Claro, españoles y bueno, ¿no? Tenemos sangre extranjera. Entonces, el ayuno que pide Dios no es un ayuno para hacernos ver, es un ayuno que nosotros tenemos que aprovechar para bendecir a otros si se quiere. Y después hay ayuno, bueno, me adelanto, pero en la iglesia de Antioquía, por ejemplo, para mandar a Pablo y a Bernabé a las misiones, dice que estos ministrándose al Señor, ayunando, impusieron las manos en Pablo y Bernabé y Pablo, y lo enviaron a capítulo 13 de Hechos, ¿no? Lo enviaron a las misiones. O sea, la iglesia, el cristiano hoy, tiene que ayunar. No es un mandato, digamos, como congregarse, ¿no? Pero tiene que ayunar, la iglesia tiene que ayunar. Usted va a pasar un tiempo que va a necesitar ayunar. Y no es que si no ayune no es salvo, no. Porque capaz que alguno de ustedes nunca ayunó. Y bueno, pero Cristo lo salvó. En la iglesia de Antioquía ayunaban para mandar misioneros. También ayunaban para nombrar pastores y gobiernos. Y ayunaban por cierta clase de cosas. Todo esto en el Nuevo Testamento. Bueno, ¿quién ayunó 40 días y 40 noches?
El Señor Jesús. Entonces, si el Señor Jesús ayunó, ¿qué nos queda a nosotros? Pero ¿cómo? ¿Cuándo ayuno? Bueno, es algo espiritual. Si voy a ayunar, quiero que el Señor me ayude a servirle más, a ser más piadoso, no sé. Eso es muy personal el ayuno. Se puede ayunar corporalmente también, cuando elijamos o cuando estemos en una aflicción, podemos ayunar. Pero es algo muy, muy particular el ayuno, ¿no? Que ustedes lo tienen que ver. Dije que era tarde de anécdotas, ¿no? También yo era muy chico cuando me convierto y yo trabajaba de peón de albañil, era recién casado, ¿no es cierto? Entonces, el chico que trabajaba conmigo, muchacho, que hoy tiene 70 y algo, me decía, Marcelito, ¿mañana querés que ayunemos? Todo el día trabajando de peón de albañil, en pleno invierno. Digo, ¿y para qué ayunar? No, dice, para ser mejores cristianos, ¿no? Cosa que no es así, ¿no? Y bueno, yo no le pedía así que no, porque yo era nuevito, ¿viste? Y bueno, está bien, vamos, ayunamos. Hasta las 6 de la tarde, yo a casa ya con la única gota de sangre que me quedaba. Me agarró, vieron que yo no soy muy blanco, ¿no? Estaba blanco, ¿sí? Mi esposa me hizo de comer. Y claro, ahí está, ¿no? El ayuno tiene que hacerse con entendimiento, no sin él, con entendimiento. Entonces, ¿se puede ayunar? Sí. Pero recuerden que tiene que ser algo, una práctica totalmente espiritual. Algo que usted vea, que sea piadoso. Ellos tenían el ayuno de una manera, ahí, ¿no? Era Dios, Jesús y el ayuno. Increíble, increíble. Hasta el día de hoy hay mucha gente que piensa eso, ¿no? Del ayuno. ¿Cómo no ayunas? Entonces, el ayuno es con entendimiento, no sin él. Muchas veces ayunamos, muchas veces. Dice el verso 17 o 16. Acá Jesús le va a explicar, le va a contestar la pregunta también, ¿no? Le va a dar como una lección de vida. Ellos vienen con una idea a Jesús, ellos vienen con una idea. Siempre a Jesús lo querían hacer pisar el palito, pero por la boca muere el pez o el pez muere por la boca. ¿Qué necedad de las personas de aquel tiempo es ir a querer reprender o a encontrar a Jesús en una falta? ¿Qué necedad? Decir, bueno, ahora sí le voy a agarrar. ¿Cómo no están ayunando? Jesús dice en el 16, y le da una lección, ¿no? Nadie pone remiendos de paños nuevos en vestidos viejos porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. ¿Qué estaba diciendo? Si hay un vestido viejo y hay un paño nuevo, porque dice nuevo, lo vamos a coser y ese paño es nuevo, no tiene mucho lavado, no tiene ninguno tal vez. Y por lo tanto, cuando lo cosen con el vestido viejo y lo lavan, ese paño nuevo se contrae, se achica, como decimos, se encoge y va a romper más el vestido viejo. Y un vestido antes era de mucho valor. Entonces, no hay ahí ningún beneficio de nada. No se puede traer lo viejo y querer meterlo a lo nuevo. No son compatibles. No es compatible la tradición o el pensamiento humano fariseo con lo que es Dios. Jesucristo es el Señor del nuevo pacto. Jesús no vino a mejorar el antiguo pacto. No vino a hacerle algunos retoques al antiguo pacto o a la ley, o a las tradiciones de los fariseos, o a las tradiciones de los rabinos. Él vino a hacer un nuevo pacto, una nueva sangre. Él no vino a mejorarte el corazón, sino vino a cambiar el corazón. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en la mente. Él no vino a mejorar mis pensamientos, Él vino a transformar nuestros pensamientos. Él vino a cambiar completamente nuestra manera, nuestro enfoque, cosmovisión de la vida. La cosmovisión del matrimonio, la cosmovisión de la crianza de los hijos. Todo, cómo yo debo mirar a mi prójimo.
Los rabinos, los fariseos, tenían un gran problema con el prójimo. Ellos tenían al prójimo solamente que eran judíos. Los demás eran cualquier cosa, ¿no? Para ellos. Decían, si hay un gentil ahogándose, vos no tenés responsabilidad sobre esa persona, porque no es tu prójimo. ¿Se dan cuenta? Todo lo que ellos enseñaban, por eso Jesús decía, oíste que fue dicho. ¿Por qué? No era Moisés, eran las cosas que ellos añadían a la ley. Pero yo os digo, y después decía él, y estos seguro van a tener su recompensa. Jesús vino a transformar al pueblo de él. Él amaba a los fariseos. Él amaba a su pueblo. Entonces, ahora, fíjese lo que dice Jeremías. Tengamos en cuenta que Jesús estaba como el novio en la fiesta, ¿no? Dice Jeremías 31:32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo como un marido para ellos, dice Jehová. Por eso habla del novio. Y los amigos del novio eran los que estaban con el novio continuamente. Entonces, si Jesús era el novio, los discípulos eran los amigos del novio, los que habían preparado la boda, los que estaban haciendo la fiesta. ¿Y cómo los amigos del novio iban a estar ayunando o con luto? De ninguna manera. ¿Y por qué Jesús y el Padre se representan como el marido, como el esposo? Porque en la fiesta de bodas es una fiesta, eso es una celebración. ¿Por qué el cristiano es tan amargado a veces, no? Porque el cristiano debería ser la persona en el mundo que más despreocupado esté por los problemas. No digo más despreocupado por las cosas que hay que hacer, ¿no? Eso hay que ocuparse, no preocuparse. El cristiano debería estar viviendo muchas veces en la vida como estando de fiesta. Porque hay un coro que dice, estoy en fiesta con Jesús, ¿no? ¿Sí? ¿No se acuerda de ese? El cristiano es una persona que realmente vive muy distinto a los demás. Despreocupado en un sentido de la palabra, en el buen sentido de la palabra. Totalmente despreocupados. Dice el Salmo 43, allí iré al altar de Dios, oh Dios mío. Escuche, la fuente, iré al altar de Dios, ahí el altar, en la presencia de Dios, la fuente de toda mi alegría. ¿Cómo los discípulos iban a estar ayunando? Si estaba el mismo Dios, el mismo ser maravilloso, perfecto. Mire, si la mayor felicidad de usted y mía, o por lo menos, si hay algo que a usted le gusta y dice, qué bien que la pasé hoy, es simplemente porque estuvo en el celular todo el día o en la tele todo el día, usted es digno de lástima. Ahora, si usted dice, estuve en la casa de mi familiar y la pasamos bien, comimos bien, nos divertimos, hablamos, recordamos cosas de cuando éramos chicos, ¡qué lindo! Si la mayor felicidad para usted no es otro ser humano, de pasarla con su familia, con la iglesia, con amigos, si la mayor felicidad no representa eso para usted, y es otra cosa ajena a la creación de Dios, hay un problema ahí. Y la pasé re bien. ¿Qué hiciste? Fui al cine. ¿No es pecado ir al cine? ¿Sí? Por lo menos para mí no es pecado. Capaz que para usted sí, lo respeto. Pero la idea de poder gozar de la presencia de Dios es con su creación, con sus criaturas, en la iglesia. Y termina el Salmo, dice, te alabaré con mi arpa, oh Dios, oh mi Dios. La alegría de estar juntos y alabar al Señor siempre. La alegría suprema del creyente proviene siempre de Dios o del materialismo. Dice el Salmo 4:7, me has dado más alegrías que los que tienen cosecha abundante.
Decimos amén. Ok, está bien. Pero pensemos, me has dado más alegría que los que tienen cosechas abundantes de grano y de vino nuevo. ¿No es que usted se alegra mucho cuando recibe un cheque o cuando recibe un sueldo o el aguinaldo, todo juntito? ¿No es una de las alegrías más grandes que le pasa a usted? Y usted tiene que decir sí con amargura, con aflicción de espíritu, como si estuviera ayunando 3 días. Sí, la verdad que ahora que me lo decís, las únicas alegrías que yo tengo es cuando cobro. A los 3 días ya se me fue la alegría. El salmista dice que estamos equivocados, que tenemos que cambiar la manera de ver la vida. Y tenemos que cambiar la manera de ver todas las cosas que nos rodean y mirar más a Dios. Y que Dios es el Dios de la alegría, no el dinero, no lo material. Dice, me has dado más alegrías que los que tienen cosechas abundantes de grano y de vino nuevo. No se compara el materialismo ni los bienes materiales con la alegría que Dios nos da. Y parecen palabras cumplidas, parecen palabras que las tenemos que decir, no queda otra. Estamos en la iglesia, tenemos que levantar el nombre de Dios, pero en la práctica, mi hermano, no cambiamos, porque no miramos a Dios, no miramos a Dios. Entonces, miren cómo será que nosotros recibimos alegría, recibimos cosas buenas de Dios, que el mismo Evangelio significa buenas noticias. Ya con decir el Evangelio es buenas noticias. Ahora Jesús dice, ¿no? Pero vendrán días que tendrán que ayunar, verso 15. Pero vendrán días. Ahí hay una condición. Los discípulos estaban en una fiesta con Jesús, pero cuando éste sea quitado, se les será quitado y entonces ayunarán. Lo arrebatarán de los discípulos. Pedro no quería que se vaya. Pedro no quería que él sea entregado. Ahí tienen que ayunar, ¿sí? Por eso, ni ninguna tristeza dura para siempre, mis hermanos, ni ninguna alegría dura para siempre. Así es la vida. Pero confiemos, ni ninguna tristeza, aunque vos estés en lo profundo de una depresión, en lo profundo de una prueba, que todavía no te sientas libre para servir al Señor, acordate que eso no va a durar para siempre si sos de Dios. No, a sus hijos Dios los saca del hoyo. A sus hijos Dios le limpia la mente y ellos pueden mirarlo y comprenderlo. Pero también las alegrías tienen un fin. Y Jesús vino a eso. Jesús vino a sanar, a salvar, a consolar, a liberar, a resucitar muertos. Jesús estaba haciendo todo eso, pero él sabía que el propósito más importante de su venida era morir por las vidas para salvar a las personas eternamente. Aquí estamos de paso. Aquí podemos morir a los 40, 50, 70, 80, 90, pero Jesús vino con un propósito fijo. Por eso es que el cristiano está más descansado, porque ya él sabe que en este mundo le queda poco tiempo y que no importa si se va en un momento o en otro, porque él tiene ya el cielo comprado con la sangre de Cristo para él. Y una eternidad gloriosa sin sufrimientos. Dice Marcos 16, 21, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debería ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Jesús, imagínense que usted y yo pensamos, bueno, ahora tengo que nacer, a los 15 años ya entender, a los 33 más o menos me van a matar. ¡Wow! Pero Jesús vino a eso. Algo incomprensible. Vino a cumplir el propósito, vino a morir
por nosotros. Ese era el mayor propósito. Dice que estaba ya convenciendo a los discípulos que él tenía que ir a Jerusalén, que la fiesta se iba a terminar, que los enfermos que él sanó y que todo lo que hizo él en un momento iba a terminar en su persona, y que él tenía que cumplir el rol ya de cordero inmolado por beneficio nuestro. Pero dice, y resucitar al tercer día. Ahí está la renovación, ¿no?, de la esperanza. Los discípulos iban viviendo al lado de su Mesías, que hacía proezas, milagros. Después lo vieron totalmente sufriente en una cruz y se desesperanzaron. Muchos de esos dice que no lo seguían, ya no seguían, que lo negaban. Y sin embargo, al tercer día resucita victorioso. Y le digo más, los discípulos de Jesús recibieron un choque, una bomba de esperanza cuando lo vieron resucitado. Dijeron, todo lo que dijo era verdad, se cumple porque Él resucitó. Entonces significa, si Él resucitó, yo también voy a resucitar. Y por lo tanto ahí se fortalecieron los discípulos y no había nadie quien los parara. Iban desfilando los peores emperadores de Roma, los mataban, ellos seguían adelante, los crucificaban, ellos seguían adelante, los decapitaban, ellos seguían adelante. La iglesia, cuando entendió la resurrección, dijo, no nos para nadie, queremos que todo el mundo resucite conmigo. Yo quiero que mi vecino resucite el día de la resurrección. Yo quiero que crean en Cristo. Entonces comenzaron a ser una iglesia preciosa, poderosa, pero había cosas que tenían que sufrir. ¿Por qué? Porque ahora tenían que afligirse muchas veces. Y será día, dice, será quitado, y entonces ayunarán. Entonces, por ejemplo, Romanos 12:14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Aflicción, persecución, pero a la vez amor. Se sentían perseguidos, maltratados, pero amaban. Gozaos con lo que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Se da cuenta? Dice Santiago 5:13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Cante. Con el que se aflige, cante continuamente. Ahora sí, vamos al verso 16-17. Dice, nadie pone remiendo de paños nuevos en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Y ahora va a explicar como otra parábola, dice, verso 17, ni echan vinos nuevos en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Los odres parece que estaban hechos de cuero de cabra. Le explico, pues si no se da cuenta, de cabra muerta. ¿Sí? Entonces tenía un tratamiento el cuero y ahí ponían el vino. Pero cuando el odre ya tenía muchos años, ningún judío iba a decir, bueno, vamos a poner un odre recién pisado, recién pisado, no sé cómo lo hacían, ¿sí? Porque el vino nuevo en un odre viejo iba a hacer que el odre se estirara mucho porque el vino tenía mucho tiempo, o sea, para adelante de fermentación, ¿sí? Entonces iba a hacer que se rompa, que se descosa si estaba cocido, y si estaba medio ya gastado, que se reviente. Y no iba a servir ni lo uno ni lo otro, mis hermanos. ¿Sí? El religioso viene con distintos aspectos de su religión, ¿no? Y quiere poner todo el bagaje de tradiciones y de pensamiento humano a Cristo. Los discípulos de Juan, que esperaban al Mesías, que Juan le había dicho que Jesús era el Mesías, ellos querían traer el ayuno como un medio de gracia y estar con Jesús también, ¿no? Ni uno sirve ni las otras sirven. Ni los discípulos servían
para creer en el nuevo pacto, ni sus disciplinas servían. No, hermanos, no hay nada que nosotros podamos traer al Evangelio, absolutamente nada. Solamente fe, confianza. ¿No es un alivio eso? No hay ninguna ceremonia, ningún ritual, ninguna disciplina, no hay ninguna tarea, por más loable que sea, por más que yo construya un templo para una iglesia, no, hay gente que se jacta y dice, sí, este hermano que es un millonario ayudó en su economía a plantar 50 iglesias. Si no cree en Jesús, o si él cree que por traer esos beneficios económicos, si él cree en el rincón más ínfimo de su corazón, que eso lo va a ayudar, hermanos, a la salvación, no sirve. No sirve el odre, no sirve el vino, todo se rompe. No podemos añadir al nuevo pacto una obra mía, ni siquiera, hermanos, ni siquiera en el pensamiento. Ni siquiera estar pensando que yo me merezco la salvación de Cristo, porque Cristo vino a morir completamente por nosotros. Dice Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Miren, cuidado, había muchos fariseos que engañaban, ustedes se tienen que rapar, ustedes se tienen que purificar, ustedes se tienen que circuncidar. Dice, con huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuidado, hermanos, de los fariseos, pero más cuidado de tu corazón. Tené cuidado de tu mente. Tené cuidado de lo que tu corazón te está llevando a vivir la vida. ¿Cómo estás en tu vida? ¿Dónde te lleva tu corazón? ¿Dónde te lleva tu mente? ¿Crees que realmente Cristo te salvó? ¿Crees que tu vida está confiando solamente en Él? Bueno, se tiene que ver. Se tiene que ver. Y dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Por qué nosotros no hemos recibido ningún espíritu de esclavitud? Por eso es que no tenemos temor. Por eso libremente podemos decir, Dios es mi Padre. Y Él es mi Padre. Y yo no hice nada para que Él sea mi Padre. Él un día se propuso amarme y me amó y yo no hice absolutamente nada. Él es mi Padre, mis hermanos. Entonces, estamos en una fiesta, pero no somos colados. Hay cosa horrible, hermano, que ir a una fiesta de colados. No se lo aconsejo. No se lo aconsejo. Una vez entramos con los chicos del barrio a una fiesta de colados. No había mesa para nosotros, porque ya estaban todas las mesas, vieron que ponen esa manía de hacer todo organizado, ¿no? Mesa 8, familia tal, tal, tal. No había mesa para nosotros, no había vaso para nosotros, no había plato para nosotros. Éramos el hazme reír o la gente nos miraba que estábamos en un rincón parados ahí. ¿Sí? Qué cosa tan fea ir a una fiesta de colados. Bueno, los cristianos estamos de fiesta y no somos colados. No solo que estamos invitados a la fiesta, sino que también somos actores de esa fiesta. Vendríamos a ser la parte principal de la otra parte principal. Ni siquiera somos, hermanos, ni siquiera somos amigos del novio, sino que somos esposa del novio. A los varones les suena raro, ¿no? Si no, por la duda. No, pero es una metáfora espiritual. Somos la novia del novio. Somos la persona, humanamente, la criatura más importante de la fiesta. Ni los ángeles son tan importantes como nosotros. Entonces no te sientas, no vivas la vida como si estuvieras colado en una fiesta. No vivas el Evangelio como que, no sé, que veas siempre que el otro es más gigante que vos.
que los problemas en tu vida son más gigantes que vos, que fulano de tal, no me puedo progresar en la iglesia porque siempre es más gigante. Y Cristo es el novio de esta boda, el dueño de la boda, el dueño del universo. Y vos y yo somos su esposa. Y podemos ir y decir, esposo mío, suena raro, ¿no? Quiero que me bendigas, bendecime, quiero tener victoria, quiero vivir de esta fiesta junto con vos. Dice Apocalipsis 5, y cantaba un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has comprado. Somos de Él, somos su esposa, nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios, no solo la esposa, sino también reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Cuál es el mal que te aqueja? ¿Cuál es la circunstancia que te frena la vida espiritual? ¿Cuál es? ¿Sabes cuál es? Tu mente, tu corazón. ¿Todavía crees que con tus disciplinas y que con tus costumbres vas a vivir y vas a agradar a Dios? No, soltá ese pensamiento. No. Ese pensamiento dice que así como los odres y así como el vestido se puede romper y se tiene que tirar al fuego, no sirve más. Si cada persona que está aquí hoy piensa que está bien delante de Dios porque ha cumplido un número de reglas, esa persona está perdida. Y está, no perdida, está re perdida. Cristo vino a morir por algo, porque algo que vos ni yo podíamos hacer. Es justificarnos delante de Dios. No lo hacemos con ningún acto en esta vida, nada. Entonces, si querés realmente en esta tarde conocer a Cristo, Cristo vino a morir por vos. Cristo te vino a salvar, ya Él lo hizo. De la única forma que vos podés obtener la salvación es nada más, no hagas nada más que creer en Él. Nada más que creer, confiar y creer que Él murió y tomó tu lugar. El lugar de pecador que merecemos, porque todos hemos pecado, todos. El que dice que no tiene pecado es mentiroso. Todos hemos pecado, siempre. Con nuestras manos, con nuestros ojos, con nuestro cuerpo, con nuestros pies, con nuestros pensamientos. Todos hemos pecado. Alguien puede decir, mi marido es más pecador que yo. Sí, pero vos también sos pecador. Mi mujer es más pecador que yo. Sí, pero vos también sos pecador. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Qué me sirve delante de Dios para justificarme? Nada. Estás desnudo delante de Dios. Desde la planta de los pies hasta la mollera. No tenés nada para dar. Lo único que tenés que hacer es confiar en Él. Pero ¿no será que es muy poco eso? No puedo ayudar, no puedes ayudar. Porque si querés remendar tu vida con algo, te vas a perder. Cristo dice que te entregues a Él, que Él te va a lavar con su sangre y vas a ser una nueva criatura en Él. ¿Sí? Así que cree en Cristo, cree que Él murió por vos. Oremos. Señor, te doy gracias en esta tarde por tu palabra. Señor, esta secuencia de los discípulos de Juan, de los fariseos, estas preguntas que te hacían, esta confusión en el corazón de ellos, a nosotros hoy, Señor, nos favorece. Nos trae una claridad muy, muy grande, Señor, de no cometer ese error, de quitar de nuestros corazones, Señor, todo residuo de obras propias. Señor, no tenemos nada para darte, no tenemos nada. Hay una alabanza antigua que dice que con manos vacías nos presentamos delante tuyo. Sálvanos, Señor. Salva, Señor, a las personas que están aquí adentro, las que necesitan ser salvadas. Señor, salva a aquellos que van a creer y que se van a añadir algún día.
Salva a nuestros hijos, a nuestros nietos. Sálvalos, Señor, con tu propio pacto, con tu sangre derramada. Y haznos, Señor, una novia resplandeciente, vestida de lino fino, sin mancha, sin arruga. Señor, conviértenos, en vez de mendigos o de colados de una fiesta, conviértenos, Señor, humildemente, piadosamente, en reyes y sacerdotes para Dios. Que seamos reyes y sacerdotes, amando sobre todas las cosas a nuestro Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.